Pues nada, Miriam, encantado de que estés aquí en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Encantada, Juanma. Y nada, quería preguntarte un poco cómo has empezado, ¿no? ¿Cómo ha empezado tu carrera? ¿Cuántos años llevas más o menos de experiencia y cómo ha sido ese viaje? Pues mira, la primera vez que empecé a trabajar en marketing, si me voy al pasado, te Ujú, diría que empecé con mis padres, porque mis padres tienen una tienda de ropa. ujú. Entonces, con 15 años, un día, decidí ayudar a mis padres y, y cogí y empecé a hacerme fotos en la tienda y a subirlas a internet. Y entonces, esa fue mi primera experiencia en marketing. Luego más tarde, más adelante, estudié psicología porque me encanta el desarrollo personal, me encantan las personas, me encanta ayudar y por ese motivo decidí estudiar psicología. Lo que pasa es que en cuarto de carrera me di cuenta de que había algo que me gustaba más que ayudar a las personas, a una persona individualmente, ¿no? Que es lo que ocurre en psicología, y quería ayudar a lo grande. Y por ese motivo el marketing me pareció una buena opción. Entonces, al acabar la carrera de psicología, entré en la carrera en el máster de neuromarketing, a la vez que hacía otro en marketing digital, Joder. y en paralelo empecé a hacer prácticas en varias empresas, y una de ellas fue Belka. Empecé a trabajar en Belka. Y, y bueno, pues en Belka crecimos muy rápido. He tenido mucha suerte porque a la vez que estaba en Belka, luego empecé en The Power MBA también, llevando el mercado llevando la publicidad en España y Latinoamérica. Y, y en Belka fue donde más crecimos, porque yo estaba sola al principio en marketing y el equipo creció mucho, muy rápido. Y, y bueno, y el año pasado pues estuve en Comovi también. Así que esa es mi trayectoria hasta el momento. Vamos, que aburrirte no te has aburrido, por lo que No, parece. no. ¿Y cómo es esa...? Tengo curiosidad porque nosotros ahora estamos también en un punto de Ujú. crecimiento como empresa, pero tengo curiosidad en lo que es eso, hacer nacer básicamente un departamento y luego que empieza a entrar gente. O sea, cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Pues al principio entré sola, entonces lo que hacía más que nada era montar el CRM, diseñar el funnel, diseñar la estrategia, pero lo más importante en Belka, en este caso, fue la construcción de branding, porque nosotros nos queríamos posicionar en ser una marca para gente guay, ¿no? Una marca conocida, ya que teníamos que era posible acceder a todo el mercado en general, porque es una moto accesible, eléctrica, mm, no es de nicho. Entonces, lo más inteligente es construir una marca aspiracional. Y para eso lo más lógico es utilizar influencers que sean muy referentes en España. Entonces, al principio la estrategia de marketing en cuanto a branding estaba orientada puramente a influencers. Ujú. Una vez que empezamos a trabajar con influencers y ya estaba el CRM montado y el funnel montado, ya consistía en empezar a optimizarlo, ya ir añadiendo cosas o pivotando, etcétera. Más adelante, al poco tiempo, entraron unas amigas mías que siguen siendo muy amigas mías porque las conocí en otro proyecto y, y también me ayudaron ya empecé a generar áreas. Estaba el área de performance, el área de inbound, el área de diseño y trabajábamos en conjunto. Más adelante la empresa siguió creciendo y lo que hicimos fue meter a más personas, a becarios en este caso, porque soy una persona que se ha comprometido mucho siempre con los becarios, porque a mí me han ayudado mucho a dar mi primer paso y, y quiero que sea así con las personas que pasen por mi camino. Y creo que es una responsabilidad de todos los profesionales enseñar lo máximo. Por eso metimos a muchas personas. Si me preguntas ahora, no lo haría igual, si te soy sincera, Juanma, porque Ujú. cuando tú contratas a un becario, supone que tienes que dedicar tiempo a un profesional experto a formar a ese becario si quieres ser responsable con su educación. Entonces, meter a tantos becarios a la misma vez supone que no se desarrolla la eficiencia a la hora de hacer crecer a la empresa de una forma práctica, porque requiere un tiempo de formación. Entonces, si te hubiese que volver atrás, lo haría de otra forma y los iría introduciendo de una manera más paulatina. Pero fue así como empezamos, fue así y fue muy bonito, una experiencia preciosa.
Sí, es verdad que esa curva de aprendizaje ahí del principio, sobre todo Mm, si te tienes que centrar en varias personas a la vez, mm, es verdad que al final es un trabajazo. Y yo he tenido experiencia en algunas agencias de marketing y es verdad que ahí se ujú. lleva mucho el tema de que cada 6 meses o cada X tiempo se renueva plantilla a lo bestia porque tiran mucho de becarios, pero es verdad que es un modelo que al final tampoco motiva mucho al becario en sí porque tiene esa fecha de caducidad y no sé, es que en los últimos meses incluso ya estás diciendo, bueno, a ver si encuentro otra cosa, no estás a lo que tienes que estar. Yo estoy de acuerdo que es una Totalmente. parte fundamental, sobre todo de startups, que no puedan pagar directamente a gente con más experiencia. Yo cuando tengo que aconsejar a una persona que está empezando cómo Ujú. empezar, porque muchas veces me dicen, Miriam, ¿tú qué cogerías? ¿Una agencia de marketing? ¿Una startup? ¿Una empresa? La respuesta es, me da igual siempre que la persona con la que trabajes se responsabilice de ti. Eso es lo único que te tiene que importar cuando estás empezando. Porque si estás en una agencia, mira, yo por ejemplo las primeras prácticas que hice en marketing fueron en una agencia Ujú. y yo saqué matrícula de honor en el máster y podía elegir la agencia que yo quisiera. Y todo el mundo se peleaba por la misma agencia. Entonces yo quería coger la que todo el mundo quería. Y fue una decisión torpe porque no pensé en ningún momento, mm, no me imaginé que el liderazgo iba a ser así. Pensaba que yo iba a ser parte del equipo. Y Ya. cuando llegué mi primer día con mi americana puesta, súper mona así en la puerta, queriendo pasar a la reunión de la marca de turno que tocaba, llegó la directora de marketing y me dijo, no, tú no puedes pasar porque eres becaria. Imagínate toda la ilusión de una niña que está empezando y le Ya. dicen eso. Y entonces recuerdo cómo crujía mi corazón cuando se partió en dos. Recuerdo perfectamente cómo crujió mi corazón porque me dijeron, tú lo que te vas a encargar es de coger estos PowerPoints y pasarlo a limpio. Es decir, absolutamente nada, porque viéndolo con Ya. perspectiva es absolutamente nada. Ese trabajo no me pagaban, también es cierto, me pagaban 0 euros. Y yo por lo menos pensaba que iba a aprender, pero no fue Ujú. así. Entonces, yo siempre digo, Juanma, que todo sufrimiento tiene sentido si consigues transformar ese sufrimiento en algo práctico para otros. Es decir, si yo tengo esa experiencia, mi responsabilidad es que ninguna persona que pase por mi vida vuelva a vivirla. Entonces, siempre que hay una persona de prácticas o que está Ujú. empezando en mi equipo o en mi equipo, pues la responsabilidad que tengo con él es que darle un espacio en el que crezca, no solamente a efectos prácticos en ejecución, sino también como persona, que sea un poco mejor que antes de estar a mi lado. Y eso es un mantra que tengo. Y las personas que sean líderes en mi equipo tienen que sentirlo igual, porque todos hemos sido esa persona, Ujú. todos hemos dado nuestro primer paso. Y todas las personas más grandes que conozco profesionalmente son aquellas que han tenido una buena guía. Porque las personas no aprendemos por lo que ponen en un libro. Las personas aprendemos por inspiración y por tener una guía. O tú aprendiste a leer, a andar en un libro. No, No. lo diste porque veíamos a nuestros padres andar y porque había alguien que nos cogía de la mano. Pues es exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo clarísimo que esta es la mejor alternativa. Entonces, cuando una persona está haciendo prácticas, ya que no va a cobrar o va a cobrar muy poco, que se asegure de que la persona responsable se va a responsabilizar de verdad. Súper importante. Y luego que tenga en cuenta que tiene que ser una esponja, Mm. que también consiste en ser inteligente. Pasas a una empresa, sea una esponja. Aprende todo lo que puedas. Yo, por ejemplo, en The Power MBA me encargaba de la parte de performance, que es la parte de publicidad. Yo aprendí mucho de publicidad, pero yo estaba atenta a todo, a toda la parte comercial, a toda la parte de inbound marketing, a todo lo que tuviese, a todo lo que yo veía que lo podía aplicar en Belka. Y de hecho, en Belka repliqué exactamente el mismo departamento que había en The Power MBA en Belka. Eso fue lo que hice para empezar. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Pues seguramente había muchas cosas para mejorar, pero tenía una base. Tenía una base sobre la que empezar a construir. Y fue así como empezamos en Belka y fue eso lo que hice en The Power MBA.
Por eso, cuando una persona está en mi equipo, lo primero que le digo es, yo no sé si te vas a quedar a largo plazo o no, porque quizás no depende de mí esta decisión. Pero lo que sí depende de ti es que aprendas todo. Que si estamos en una reunión, que aprendas cómo se estructura una reunión. Que si estamos haciendo un análisis de contenido, que sepas cómo se hace un análisis de contenido y te lo guardes. Sé listo. Cógete un Notion o un Excel o una foto, una captura de pantalla y te lo guardas para ti. Porque Mm. eso va a ser tu herramienta cuando acabes. Entonces, es importante que seas espabilado en este sentido porque es algo para ti, para tu vida. Sí, eso te iba a decir, que al final la responsabilidad ahí es compartida entre también la proactividad que tenga. Yo me acuerdo mucho de un jefe que siempre me decía, tío, sé pesado cuando entrabas en prácticas, porque llegabas y a lo mejor mandabas un mail o no sé qué, y como eras el becario de turno, pues no te respondían. Decía, sé pesado, o sea, Sí, manda otro follow-up, sé pesado, porque es que es verdad que al final la gente está centrada en sacar su trabajo en el día a día y hay veces que es hasta un poco, parece, ¿no? Como una carga cuando eres becario preguntar o interrumpir, pero, pero yo creo que es lo que hay que hacer, o sea, porque es que si no todo el mundo obviamente tiene cosas que hacer y va a seguir para adelante. totalmente. Y créeme que el liderazgo no depende de la edad, porque he conocido a muchos líderes muy jóvenes. Yo cuando estaba en el departamento de marketing de Belka tenía 21 años, Mm. 23, 22 años cuando gané los premios, o 23, mm, y soy joven. Y hay gente muy joven que conozco que con 23 años está liderando comunidades enormes. Entonces, no es una cuestión de edad, es una cuestión de confianza en uno mismo. Por eso siempre insisto en que cuando se crea un equipo hay que confiar profundamente en la persona con la que estás. Y si no, déjala ir, porque Ya, no le haces ningún favor. Porque si tu líder no cree en ti, tú te haces pequeño, te haces pequeño. Entonces, lo mejor para el equipo y para esa persona y para ti, porque trabajar con alguien en quien no crees es absurdo. Entonces, cree en las personas con las que trabajas. Solo así pueden crecer. Ese es el pilar número uno en el liderazgo, estoy segura. y tú cómo aplicas, porque es que se nota que tienes ahí un background de psicología, se nota cuando estás contando estas cosas, pero ¿cómo lo aplicas de cara tanto, porque ahora estamos hablando como de cara internamente a la empresa, pero también de cara al consumidor, ¿no? Cuando haces una campaña, cuando haces un anuncio o cuando haces ese Ujú, plan de marketing, ¿cómo reflejas esa parte psicológica, ¿no? Que es tan importante con el ujú. neuromarketing, que además que has dicho que estudiaste el máster? Sí, ¿Cómo lo reflejas un poco interna y externamente? pues mira, utilizando la persuasión. Mi mayor aprendizaje en psicología y en neuromarketing fue el uso de la persuasión, que no es lo mismo la persuasión que la manipulación, porque la manipulación consiste en engañar a otro o en ocultar información a tu favor y pensar de una forma egoísta, porque cuando tú manipulas, tú en tu cabeza sabes que tú ganas en esa negociación, pero cuando tú persuades, tú lo haces desde tus valores. Lo haces sabiendo que tratando de convencer a esa persona va a haber un equilibrio en la ganancia. Tú vas a ganar, pero la persona a la que estás vendiendo también. Y eso es la persuasión. Aplicar los valores en todo lo que hagas. Y muchas veces me preguntan que si este tipo de reflexiones las hago porque hago psicología y ese tipo de reflexiones las hago porque ante todo soy humana y utilizo el sentido común. Entonces, muchas veces no es una cuestión de estudio, es una cuestión de humanidad y de empatía. Porque el marketing consiste en tener empatía. Ujú. Consiste en entender que cuando una persona entra a tu web no es un número, es una persona que tiene que entender tu mensaje entrando en su cabeza. Es decir, si no conoce tu web, si no conoce tu proyecto en absoluto y lo primero que se encuentra en tu web es una frase épica que no te está diciendo nada del producto y no sabes lo que es, a ti te suena bien porque tú lo has creado, pero tú no estás empatizando con la persona que no te conoce absolutamente nada. Al igual que cuando envías un email y haces una lista de personas de remarketing, Ujú. no es el mismo target que una persona que no te conoce de nada tampoco. Entonces, utilizar la misma comunicación es torpe. Ya. ¿Es psicología?
es sentido común, es empatía. Y bueno, y también es seguir un poco las tendencias que hay, ¿no? Que es que ahora la personalización es absolutamente crucial para todas las empresas, vamos. Claro, claro que lo es. O sea, la gente está acostumbradísima a que le pongan, hola Juanma, bienvenido de vuelta, no sé qué, y te dice, ¿sabes? Ese Sí. tipo de cosas que al final, obviamente, o sea, se nota mucho cuando las empresas tienen detrás un equipo que de verdad estudia a las personas, estudia el comportamiento humano, estudia los colores, ¿no? Que hay que poner en botones o en la página. Mm. Se ve mucho, pero es verdad que yo creo que la mayor parte de las empresas sí que manipulan. No, no solo persuaden, sino que a sabiendas de lo que están causando, por ejemplo, se me ocurre el caso de Instagram, ¿no? Que al final pues estaban, no sé al final en qué ha quedado, pero hubo una serie de juicios porque Ujú. se vio que ignoraron todo tipo de pruebas de que pues, el algoritmo de Instagram y cómo funciona Instagram tiene unos efectos bastante malos, sobre todo en gente adolescente. Ok. Y ellos, sabiendo que causaba adicción, sabiendo que Ujú. causaba depresión, pues aún así lo utilizaban. Entonces, no sé cómo, Sí, es que, ¿sabes? Yo, claro, pero es que las redes sociales están preparadas para generar adicción. De hecho, hay un modelo en neuromarketing que se uh-huh. utiliza que consiste en un patrón a seguir, una serie de reglas para generar adicción en las personas. Pero es que se tiene que basar en eso, porque si no, ¿por qué se llama TikTok? Porque te pasan horas del reloj que no te das cuenta. Y consiste en generar dopamina rápida. Entonces, existe un modelo que estudia cómo generar enganche a través de redes sociales. Entonces, sí, se utiliza y compiten entre las redes sociales para ganar tu atención, porque tu atención se traduce en dinero, porque cuanto más tiempo pases en una red social, más dinero ganan ellos a través de la publicidad de las marcas. Entonces, ellos compiten por tu atención. Entonces, cuanto más sofisticado es este sistema, más pueden ganar. Sí, lo que es también curioso es, por ejemplo, en el caso de TikTok, es la diferencia que hay, o sea, lo diferente que es la plataforma en Occidente y en China. No sé si has leído cómo funciona, pero es bastante curioso. Ujú. No lo he visto. ¿Cómo Pues funciona? en China, por lo visto, si estás en un rango de edad determinado, para empezar te limitan el tiempo que puedes estar en la app en sí te lo limita, porque Ok, obviamente está relacionada con el gobierno. vale. Y aparte de eso, cada 2 o 3 scrolls, lo que te sale es, en vez de pues gente bailando, haciendo un challenge estúpido, te sale pues contenido científico, Sí. contenido del partido o del país, contenido, bueno, para que aprenda la gente, ¿no? Para que sea una herramienta de aprendizaje. Y aquí parece que es todo lo contrario. Aquí no hay límite de uso, el algoritmo parece que premia cosas que no siempre son muy productivas o muy beneficiosas para la sociedad en sí. Y no No, sé, no me lo parece es. curioso. ¿Sabes? No lo es. Y el motivo por el que no lo es porque genera muchísima polarización. Porque el algoritmo lo que hace es aprender de lo que a ti te gusta. Uh-huh. Entonces, a nivel marketing político es, desde mi punto de vista, bastante peligroso. Porque te da razones que todo el tiempo confirma lo que tú ya piensas. Si tú, por ejemplo, sigues un partido político que te gusta mucho y conectas con sus ideas, el algoritmo todo el tiempo te da razones que corroboran lo que tú ya crees, pero te oculta la otra cara de la moneda, el otro partido político o la realidad de lo que sea. Entonces, por eso tantas personas cuando se las entrevista por la calle acerca de política tienen una posición tan cerrada y tan poco empática con el otro punto de vista, porque no entienden qué otras razones pueden existir, porque no tienen visibilidad. Solamente ven lo que el algoritmo les está dando, que les da lo que ellos quieren, Mm. porque a todo el mundo le gusta escuchar lo que ella cree. A todo el mundo le gusta, es como acariciar el ego. Cuando alguien te dice algo que tú ya piensas, lo que estás diciéndole es, mira qué listo que, que eres, ¿sabes? Y Sí. eso es... yo no soy consumidora de redes sociales. Yo soy una persona que sube contenido
pero no consumo el de otros. De hecho, mi influencer favorita es una chica que tiene 6.000 seguidores. Influencer. La Ujú. única persona que yo sigo en Instagram de una forma más interesada. Pero no, no gasto mi tiempo ahí porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, es que, hombre, es que es una máquina de robarte tiempo, básicamente. Sí, Es- sí, me venía a la cabeza cuando estabas comentando, ¿no? Lo de que todo el mundo le gusta oír lo que quieres y recientemente vi un estudio que decía que los humanos pensamos que una persona es más inteligente si nos da la razón o si opina como nosotros. sí, Y eso es curioso y bastante contraproducente, porque al final yo creo que cuando realmente aprendes es cuando tienes una conversación con alguien que no está de acuerdo contigo en totalmente. algo y tienes una conversación en abierto. Que es cierto que por las redes y la polarización hoy en día se juega mucho al y tú más, ¿no? Oye, pues es que mira, es que tu partido robó no sé cuántos millones, ya, pero el tuyo más. Es como, bueno, vale, ¿y esto de qué coño sirve? O sea, Para nada. De hecho, yo soy una persona súper apolítica uh-huh. porque para mí es una pérdida de tiempo. Yo Sí. solamente pongo mi energía en cosas que puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Lo que puedo controlar lo controlo, pero lo que no, no. Entonces, para mí la política me sirve para entender cuáles son las normas fiscales, cuáles son las reglas del juego, pero más allá de eso no me genera un interés en absoluto, porque me roba energía que puedo invertir en otra cosa más útil. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Y mira, ahora mismo, no sé si te lo he dicho, pero ahora mismo estoy en Riccione, en Italia, porque este fin de semana he estado en un evento Uh-huh. de creación de comunidades, de liderazgo y de marca personal. He conocido a muchísima gente con comunidades muy grandes de personas. Comunidades en el sentido puro de la palabra, porque no es lo mismo una audiencia con, no sé, me invento, 100.000 seguidores en Instagram. Eso no es una comunidad. Una comunidad son personas que se unen y se conectan entre sí. Y eso es muy potente y muy bonito. Y que haya líderes de esas comunidades, a mí me parece un ejercicio de liderazgo bellísimo, de verdad. Entonces, algo que he aprendido de estas personas que tenían una comunidad más grande Uh-huh. y que los diferenciaba de las comunidades más pequeñas era que los líderes de las comunidades más grandes eran humildes, muchísimo. Cuando hablaban conmigo, me hablaban desde como si no fuesen nadie, como si no hubiesen conseguido nunca resultados, como si quisiesen aprender de mí. Uh-huh. Y yo, a su lado, no tengo ni la mitad de resultados, ni muchísimo menos. Pero ellos se sentían curiosos, sentían curiosidad de lo que yo hacía, de cómo lo organizaba, porque un buen líder escucha más que habla. Un buen líder todo el tiempo intenta entender para utilizar esa información a su favor y de una forma humilde y honesta. Una persona que tú le estás hablando y te dice, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no es inteligente. Para empezar, no es inteligente y por otro lado no es útil. Pero sobre todo no es inteligente. Sí, sí. Porque tú, cuando dices ya lo sé, estás frenando a que la otra persona hable. Mm. Y cuando la otra persona deja de hablar, tú dejas de aprender. Solamente porque quieres ponerte por encima. Estás poniendo por delante el ego que lo que te puede aportar esa persona. Y el ego no es práctico. No es práctico. Y menos cuando se trata de liderazgo. Que tú, si eres un buen líder, quieres que las personas que están contigo trabajando crezcan más que tú, porque solo así puedes crecer tú. Sí, Pero hay es un personas poco que quieren estar por encima. Perdona que te he interrumpido, pero es que me recordaba a los profesores, ¿no? Cuando tienes un buen profesor que es el que te dice, oye, pregunta lo que sea, de verdad, no hay preguntas tontas, pregunta lo que sea. Obviamente luego ya, ahí ya entramos en, oye, mira, esto lo he explicado 40 veces, tío, atiende, ¿no? Pero, Sí, pero es verdad que hay una sí, diferencia enorme entre ese tipo de profesores y los que en cuanto tienes una duda ya te ladran. O sea, hay una diferencia sí, brutal. totalmente. Totalmente. También estaba pensando que es, no sé, supongo que tú lo conocerás porque tienes más expertise ahí en la psicología, pero es verdad que a la gente que sigue a un líder, ¿no? A una comunidad,
le gusta mucho como el haber descubierto a esa persona cuando no era tan grande y como seguir ahí el viaje, ¿no? Eso es una cosa, Sí, eso es bastante común. eso es un buen líder. Un buen líder siempre quiere que su equipo crezca más que él. Y, y es muy bonito. Y hemos dicho líderes de comunidades, pero que, por ejemplo, yo tengo varias comunidades y las he creado yo, pero que las haya creado yo no quiere decir que sean mías. A mí no me pertenecen. Solamente le pertenecen a las personas que se involucran en esa comunidad, porque solo involucrándose pueden crecer con ella. Si no, la comunidad es totalmente inútil. Y tú, si quieres liderar esa comunidad, tienes que poner orden y guiarla en una dirección, pero nunca cortar las alas, porque la comunidad crea su magia porque es una mezcla de personalidades diferentes y cada comunidad tiene la suya y nunca te pertenece a ti. La puedo crear yo, pero quizás el líder puede ser tú. No tiene por qué haber un líder definido. Ujú. Entonces yo digo mi comunidad porque la creé yo, pero está mal usado porque una comunidad no es tuya. Una comunidad es de las personas que se involucran en ella. Siempre. ¿Y cuáles son las mejores herramientas para empezar y gestionar una comunidad, tú crees? La mejor herramienta Ujú. es trabajar tu desarrollo personal. Porque una comunidad... Mira, otra cosa que he aprendido en este evento es que los líderes de cada comunidad eran la mejor versión de sí mismos. Es muy importante porque tú atraes a personas que son similares a ti. Que yo utilice mi estrategia para crear comunidades no quiere decir que a ti te funcione, porque tú tienes una personalidad distinta a la mía y tu comunidad va a ser una extensión de tu personalidad, porque tú vas a atraer a personas que sean como tú. Entonces, que tengas más seguidores no quiere decir que tengas una comunidad más grande ni que tengas esa capacidad de hacer que se unan entre sí. Que tú tengas una comunidad mm, va a depender de cómo crezcas tú como persona, porque tus proyectos, tu dinero, tu marca personal, todo lo que seas tú puede crecer hasta donde crezcas tú como persona. Por eso es importante siempre l- leer mucho. Yo ahí sí invierto mi tiempo. Yo siempre tengo, en mi mochila siempre tengo 2 libros. Ahora mismo, me da igual, siempre tengo una libreta y libros. Entonces, eso sí es una cosa que hago. ¿Por qué? Porque me ayuda a ser mi mejor versión. Igual que escucho muchas entrevistas, trabajo, aprendo muchísimo sobre comunicación, ese tipo de cosas que son mis skills, que son lo que le da personalidad a mi marca, ¿no? Lo que potencia mi personalidad aún más. Ujú. Por eso yo nunca me comparo con otros, me comparo conmigo misma, cómo era yo hace 2 meses. Y espero que la Miriam de dentro de 2 meses, cuando vea esa entrevista, diga, ahora soy mejor. Y ese es mi único objetivo. Porque si yo soy una mejor versión de mí misma, la comunidad va a crecer porque soy una inspiración para ellos. Entonces, que es una responsabilidad en el liderazgo ser tu mejor versión. Porque si tú entiendes que se aprende por inspiración, con una guía y con la práctica, tú entiendes que tienes una responsabilidad contigo mismo y que solo poniendo a ti por delante puedes ayudar a otros. ¿Y cuál crees que es la receta para ser tu mejor versión? Has mencionado aprender ¿no? y formarse, que ¿Mm? estoy totalmente de acuerdo. Además es que hoy en día no hace falta ver una película sobre el fundador de tal, es que le puedes escuchar seguramente en un podcast o puedes buscar a alguien que quieres, aspiras a ser, ¿no? Y puedes escuchar pues su día a día o cómo trabaja y te puedes ¿Sí? inspirar. Pero ¿cuál crees que es la receta, aparte del aprendizaje, para mejorar? Para mí, entender qué tipo de persona eres. A mí me ayudó muchísimo un libro que recomiendo siempre que puedo porque se llama Encantado de conocerme y va sobre personalidad. Defiende que hay 3 clústeres de personalidad, el emocional, el racional y el visceral. Y dentro de esos 3 clústeres hay tres tipos de personalidad en cada uno. Y cuando amo este libro porque se entiende la doble cara de la moneda. Se entiende que la peor versión de ti solo es la luz. O sea, tu mayor defecto solo es el precio a pagar por tener tu mayor virtud.
Es decir, cuando tú vas leyendo cada uno de las personalidades, te va diciendo todos los bullet points negativos de cada personalidad. Y tú cuando lo lees, el primero, que es de clase racional, el perfeccionista, lo lees todo y dices, vale, hay algunas cosas que hago y otras cosas que no. Te vas al siguiente, que necesita control. Lo lees todo y dices, vale, algunas cosas que hago y otras que no. Y cuando llegas al tuyo, es como si te dijeran la verdad a la cara. Como que alguien te abre la puerta y te dice, mira, esto es lo que has hecho mal, esto y esto. Y cuando lo ves tan obvio, te duele y sabes que es el tuyo porque te duele. Como si te desvelan, ¿sabes? Como si te quitan la Ujú. máscara y de repente dices, vale, me siento vulnerable. Y entonces es ahí cuando conectas. Porque las personas somos más conscientes de las cosas negativas de nuestra personalidad que de las cosas positivas. Porque nos dificultan la vida. De las positivas estamos tan acostumbrados que no somos conscientes de que las tenemos. Por eso es importante empezar con las negativas. Y cuando lees las negativas, pasas a la siguiente página y entonces ahí ya sí te habla de las positivas. Y cuando lees las positivas, te das cuenta de que todos los defectos que tenemos solo ocurren porque son el precio a pagar por tener nuestras mayores virtudes. Por ejemplo, yo soy una persona que soy despistada. A mí se me va la hora, se me olvidan las cosas. No lo puedo evitar. Pero es que ahora, gracias a que he entendido esa parte de mí y trato de mejorarla, por eso tengo una agenda que me estructuro hasta los descansos, porque trato de paliar esa parte de mí, pero cada vez que me pasa algo que no lo puedo evitar, porque sobre todo cuando viajo, en fin, pues recuerdo que gracias, es gracias a esa parte de mí por la que soy tan creativa. Soy una persona súper creativa, tengo la mente llena de ideas, siempre estoy ejecutando, cuando se me ocurre una idea la pongo en acción y esa marea de ideas es lo que hace que me despiste de la realidad. Entonces, bueno, pues cuando me pasa, mm, recuerdo la parte más bonita de mí que no era consciente hasta que Hmm. leí este libro. Y puede pasar, por ejemplo, con el tipo 8, que es una persona que necesita control, necesita tener... Es una persona que en su peor versión es irascible. Es irascible, a la mínima salta, se dice que tiene la mecha corta. Pero es Ujú. que es precisamente esa característica de su personalidad la que hace que defienda a los suyos con tanta fuerza y con tanta valentía. Entonces, es bonito también. Lo que tiene que hacer, una vez que entiende esto, es que cuando se le vaya encendiendo la mecha, pues que sepa que ahí está su lado más negativo y le tiene que poner solución. Pero tiene que potenciar su mayor virtud porque es eso lo que le va a hacer crecer. Porque si hay que elegir entre potenciar el talento o potenciar tu debilidad, tú sabes que la curva de aprendizaje de la debilidad va a ser mucho más lenta y la curva de aprendizaje del talento va a ir así, como un cohete. Ujú. Entonces, para ser tu mejor versión, conócete, Es, conócete. in- es interesante además que digas que tus virtudes, ¿no? y tus debilidades están como directamente relacionadas de esa forma, porque, bueno, me viene a la cabeza un par de cosas que estaba leyendo el otro día relacionadas con el Imperio Romano, que ahora está tan de moda. Esa moda no Ujú. la lleva a entender lo del Imperio Romano. Yo Los, no sé a qué te refieres con eso. Cuéntame. pues que como que mm, no sé por qué ahora hay como una moda en la cual te dicen el otro día me preguntaban, ¿tú piensas, una chica, la novia de un amigo me decía, tú pisas mucho el Imperio Romano? Porque es como una moda que hay, pero bueno, da Ujú. igual, es una ¿Vale? chorrada. No, me Eh, encanta. Me encanta. A mí, bueno, no sé si tiene que ver con esto, pero me ¿Sí? encanta Alejandro Magno, sus Ujú, historias, me encanta el estoicismo. ujú. Suelo estar leyendo Sí, sobre eso. o sea, yo lo que iba a decir es que estaba leyendo el otro día acerca del Imperio Romano ¿Sí? y leía básicamente un fragmento que te decía que no eres ni tan malo como tus fracasos ni tan bueno como tus éxitos, ¿no? Como que estás un poco entre medias. Y ponían un ejemplo no me acuerdo qué emperador romano era, pero cuando salía a hablar a la gente, ¿no? que le veían como un dios, siempre tenía una persona en su oído que le recordaba todo el rato que era humano y a veces incluso los fracasos que había tenido, sus debilidades. Y me parecía muy interesante porque me parece que está relacionado con lo que comentas tú, que es que tienes que tener en cuenta
que no eres solo tus fracasos ni solo tus éxitos, ni eres todo eso, o sea, todos tus fracasos, todos tus éxitos, tu futuro, que evidentemente cuanto más te esfuerces mejor va a ser, ¿no? Generalmente, no siempre es así, pero generalmente. Y luego Depende, también, sí, perdona. nada, creo que depende de quién te inspires. Uh-huh. Creo que es una de las cosas más importantes, de verdad, y quién sea tu guía. Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero que no son eficientes. Y si nadie te dice cuáles son las más prioritarias o no encuentras la inspiración, un referente en quien basarte, va a tardar más. Porque, sí, esa es Luego, mi... también me acordaba de otra cosa, que era Ujú. que también era también relacionado con un líder romano y, o sea, va a ser que el meme este es verdad, pero bueno, en mi caso sí que es cierto. El que comentaba que cuando quería manipular a una persona, lo primero que hacía era, digamos, bajarse a sí mismo contando sus debilidades o sus fracasos de, oye, tal, no sé. Y a partir de ahí la persona te veía como más humano y era más fácil manipular. Me parecía muy interesante también eso. El liderazgo se basa en el equilibrio entre lo inalcanzable y lo cercano. Si tú piensas en un líder inspirador, vas a darte cuenta de que es inalcanzable, pero también lo ves humano. Mira, te voy a contar cuáles son los 5 pilares del liderazgo. Vale. En el primer nivel está la persona que tiene un cargo. Podría ser un director de marketing. Entra un marketing manager nuevo Uh-huh. y le ponen el título. Y tú lo tienes que respetar porque está en el organigrama de esa forma. Pero no tienes ninguna otra razón por la que confiar en esa persona. El siguiente nivel es el que hace que conectes, ¿no? El que hace que lo respetes como ser humano por su cercanía. Es decir, que te proteja, que dé la cara por ti, que te ayude a guiarte, que te dé pautas, que seguir, que te dé confianza, que te respete tus horarios. Este tipo de cosas hacen que pases al siguiente nivel. En el tercer nivel ya empiezas tienes que tener resultados. Uh-huh. Es una persona que tú la respetas porque ha conseguido cosas antes. Por ejemplo, que haya hecho crecer la empresa un 20% este año, o que haya conseguido X premio, lo que sea que suponga que demuestre lo que sabe, de una forma práctica. Entonces ahí tú lo respetas porque quieres conseguir lo que esa persona ha conseguido. Ahí estás en el nivel 3. El siguiente nivel consiste en una persona que desarrolla la carrera de las personas que tiene consigo. Les da las herramientas necesarias para que sean mejor profesionales. Y Uh-huh. el último nivel, el más alto del liderazgo, es una persona capaz de crear líderes. Una persona que es capaz de hacer que otros sean líderes. Y eso es lo más difícil y además lo más inteligente. Pero también supone dejar el ego a un lado porque no tienes que temer de que otros crezcan más que tú. Y las personas cuando tienen miedo, tienen ego. El ego es miedo, solamente aparece cuando tienes miedo. Y hay muchos tipos de ego, no tiene por qué ser la vanidad. Uh-huh. No es cierto. El ego en una persona, por ejemplo, que es controladora, es la parte que saca esa necesidad de control. En una persona que necesita atención, su ego es la atención. En una persona que necesita amor, su ego es que le quieran. Mm, Entonces, hay muchos tipos de ego, pero en el liderazgo tú tienes que trabajar eso para que el ego se quede en otro nivel. Porque si no, nunca puedes construir líderes. Pero tienes que creer en ellos, tienes que darles toda tu energía y ayudarles todo lo posible, entendiendo que pueden crecer más que tú y que no te da miedo que eso ocurra. Porque solo así puedes delegar. Pero si tienes que elegir entre tiempo, porque si tú delegas, tienes tiempo y además puedes ganar más dinero. Y gloria, que es que los demás te digan, ay, qué bien, muy, muy bien. Si tú tienes que elegir, ¿con qué te quedas? ¿Con la gloria o con el tiempo? Yo con el tiempo. Pero esto no siempre pasa, porque el ego forma parte del ser humano. Entonces tienes que ser muy consciente y trabajarlo. Sí, además es que para hacer lo que comentas hay que quitarse esa mentalidad, ¿no?, que hay en algunas personas, en algunas empresas, que es que
hay gente que a lo mejor aprende a utilizar una herramienta y no suelta ese conocimiento para hacerse indispensable, ¿no? Pero es Claro, como... totalmente. Es que me ha pasado muchísimo. Esto, esto es una cosa que yo, por ejemplo, comparto todo lo que sé. ¿Y sabes por qué comparto todo lo que sé? Respecto a marketing, respecto a psicología, me da igual. ¿Por qué lo hago? Porque no tengo miedo. Porque hay algo que nadie me va a poder robar nunca. Y es mi personalidad. Y son mis ideas. Lo que yo pienso por las noches solamente me pertenece a mí. Y eso es lo único capaz de hacer que yo crezca, no las ideas. Yo lo comparto todo, no tengo ningún miedo y la gente me dice, ¿cómo compartes estas cosas? Mm, no he inventado, nadie ha inventado el agua tibia. Todo lo que te imagines está en internet y lo único que no está en internet es lo que tú piensas, lo que tú ideas y lo que tú desarrollas durante el día. Eso es lo único que no se puede duplicar. Por eso no hay que tener miedo a que te roben nada. Es absurdo. Sí, lo que hay que estar es preparado para adaptarse y para aprender cosas nuevas, para no quedarte obsoleto y tener que aferrarte efectivamente Mm, a un conocimiento que tal. Y bueno, y quitarte también la mentalidad como de escasez, ¿no? Es una mentalidad que al final es como que no hay suficiente para todo el mundo, ¿no? No hay suficiente dinero, no hay suficientes puestos, no sí, hay suficiente gloria, ¿no? Para todo el mundo y entonces te guardas un poco, tu trocito es tuyo. sí, pero es que eso, de nuevo, no es práctico. Lo práctico es que cuanto más des, más recibes. Eso lo tengo clarísimo. Cuanto más he dado, más he recibido de las personas. No todo el mundo te da lo mismo y no siempre es correspondido, pero sin duda siempre sales ganando. Porque, ¿qué te cuesta? Yo, Ujú. si tengo la oportunidad de ayudar a alguien, mm, lo hago sin ninguna duda, porque al final, de verdad, se te devuelve. Y ese es el motivo por el que la gente confía en mí, porque siempre doy todo lo que puedo y siempre ayudo todo lo que está en mi mano. Y por eso me llena tanto mi trabajo, porque consiste en ayudar a que otros sean mejor. Y como te digo, nadie me puede robar lo que soy, porque lo que soy lo trabajo todos los días. Y las ideas no valen nada, solamente valen algo cuando las llevas a cabo. Y no todo el mundo es capaz de hacer la cantidad de cosas que hago yo durante el día. También es verdad. ¿Y Sí, sí. cómo te organizas para hacer tantísimas cosas Pues durante el día? priorizando lo que es importante. Por ejemplo, yo por ejemplo ahora hago muchas mentorías y estoy ayudando a muchas personas a trabajar su liderazgo para crear comunidades también. Y, y lo que estoy haciendo es elegir a personas que sé que van a crecer, en las que confío ciegamente en que van a crecer. Porque para mí no sería útil, no sería práctico, y por lo tanto no es prioritario que yo le dedique mi tiempo a personas en las que no creo. Ni tampoco es bueno para la persona que yo no crea en ello, ¿no? Porque sería el efecto Pigmalión, hablando de los romanos, a la inversa. Entonces, sí, yo lo que hago es priorizar mucho. Y todo lo que hago durante el día tiene que estar orientado a resultados. Todo. Y no resultados a corto plazo, sino resultados a largo. Porque siempre mm, me han generado más beneficios que sacrificios. ¿Y haces revisiones de esos KPIs o objetivos o métricas a las que tienes que llegar periódicamente? O... Lo veo todos los días. Todos los días veo resultados nuevos. Entonces, no tengo un Excel. Bueno, sí tengo un Excel, ahora que lo pienso. Sí tengo un Excel, pero no para mí, sino para mis comunidades y para mis equipos. Mm. Yo Yo también no lo... pongo mis cosas, pero el equipo sí. Ah, ya, ya. Yo como lo veo también a veces reflejado, yo no llevo un seguimiento tan estricto, que a lo mejor sí que es algo que debería practicar más, pero lo que sí que me pasa a veces es que estoy yendo a trabajar o lo que sea y digo, ostras, hace un año estábamos aquí o hace X meses estábamos tal, ¿sabes? Estábamos generando tanto y ahora Mm. tanto por tal. Y ahí es cuando me doy cuenta de lo que se avanza, ¿no? Pero es verdad que llevar un seguimiento te hace tener mucha más perspectiva y al final un histórico mucho más detallado, ¿no? De por qué estás donde estás, qué puedes mejorar, qué no, Sí, qué tienes que dejar de hacer.
Sí, sí, a ver, tengo mi dashboard y tengo KPIs, pero, pero en mi cabeza tengo claro cuáles son mis prioridades y siempre están alineadas con mi propósito, entonces está bien, lo controlo. Eso es algo que también se ve bastante, ¿no? Esa falta de propósito o búsqueda de propósito que tiene alguna gente. ¿Cómo crees que puedes ayudar a la gente a encontrar ese propósito, esa motivación? Con una conversación. Muchas veces no se encuentra propósito porque no se hacen las preguntas adecuadas, pero es, es muy fácil. Tú tienes que conocerte a ti primero. Cuando entiendas qué es lo que te mueve a ti, en qué te gustaría ayudar, cuál te gustaría que fuese tu huella en el mundo. Cuando tú te vayas, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado en el mundo? O sea, es una buena pregunta que hacerse y cada persona tiene el suyo. Cada persona tiene el suyo. Entonces yo todas las personas que cojo para mis mentorías o para mis equipos siempre tienen que tener un propósito claro. Porque cuando la motivación falla, mira, la pasión es un buen motor de inicio. Es una buena forma de empezar algo. Pero no es algo que dure siempre. La pasión llega un momento cuando los resultados no están, que hace así, baja. Pero lo único que te queda en esos momentos es la disciplina. Y si tú consigues, mira, no sé si se va a ver en el podcast, pero es una curva que va así. Tú tienes unas expectativas lineales. Ujú. Piensas que vas a empezar y que al día siguiente vas a ir un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero no es verdad porque no solo depende de ti. Lo único que depende de ti es tu disciplina. Entonces, cuando las expectativas van lineales, la motivación hace una curva que va por debajo de las expectativas. Entonces, cuando tú estás abajo, dices, el 80% de las personas abandonan. Porque dicen, bueno, estoy trabajando para nada, entonces como no tengo un resultado como yo esperaba a corto plazo, lo dejo. Pero es que la disciplina es súper importante. Y por eso es otra cosa que trato de trabajar mucho con mis comunidades, porque es la herramienta para que puedan crecer. Sin disciplina no van a ninguna parte. Y yo hago la disciplina, trabajo la disciplina, aunque sea para recordarme que soy capaz. Por ejemplo, con el gimnasio. Yo voy al gimnasio todos los días. Ahora no, porque estoy en Italia y antes estaba en Islandia, he estado tiempecito que no he podido ir. Pero, pero yo voy al gimnasio cuando puedo. Voy al gimnasio todos los días. Porque es una forma de recordarme que yo a las 3 de la tarde tengo que estar en el gimnasio una hora. Y soy capaz. Y que yo le diga a mi mente que es capaz de ir todos los días porque me lo propongo, es una buena señal. Y ahora que no estoy haciendo gimnasio porque estoy aquí en Italia, me bebo todos los días 3 litros de agua. Eso mm, puede ser una tontería, pero es una forma de recordarle a mi mente que es capaz de hacer lo que se proponga. Porque somos capaces, pero tenemos que tener disciplina. Mm. Sí, el tema de la disciplina es algo que he tratado en anteriores episodios porque estoy de acuerdo contigo y también me parece vital. Y yo también voy al gimnasio todos los días, por la mañana pronto, e Ujú. intento también no fallar, aunque es verdad que como dices, hay veces que hay factores externos, no siempre depende de ti, pero la cosa Mm. es que sea como sea, no falles, ¿no? Yo al final creo que es que hay que verlo como el trabajo. Te encuentres bien, mal o regular, vas a ir a trabajar, pues tienes que verlo parecido. Pero te quería Sí. preguntar, ¿qué consejos das a la gente para conseguir tener esa disciplina, para mejorar su rutina, ¿no? Para tener una mejor disciplina, llevar una vida más disciplinada y al final trabajar esa satisfacción como retardada, ¿no? Que no sea inmediata, sino que vas viendo los resultados poco a poco durante un tiempo. ¿Cómo crees que la gente puede trabajar ese tipo de estrategias? Primero, organización. Porque veo cada caos en agendas. Yo tengo una agenda que si te la enseño, igual piensas que me paso, pero yo necesito tener orden. Yo antes de dormir todas las noches reviso qué es lo que tengo al día siguiente. Y tengo el horario siempre a tope porque hago muchas cosas, pero trabajo siempre
en tener organización. Eso punto uno. Y luego en psicología lo que se llama triggers, ¿no? Que son como desencadenantes, que yo, por ejemplo, todos los días dejo la ropa del gimnasio puesta en la silla para que cuando acabe de comer me ponga la ropa del gimnasio y me Mm. recuerda que tengo que ir. Entonces es un facilitador de que tengo que hacerlo. Eso podría ser un truco para mantener la disciplina. Pero depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo para creación de contenido, bueno, en mi caso ya llevo en esto desde hace unos cuantos meses, entonces mm, lo tengo en mi agenda como algo súper normal, ¿no? Y no tardo mucho en crear contenido. Pero sí recomiendo, por ejemplo, que todos los días te reserves un hueco en tu agenda para crear contenido. Todos los días te reserves un hueco en tu agenda para leer. Yo me planifico hasta los descansos, porque si no me pongo descanso, me sigo trabajando y tengo que recordarle a mi mente que tiene que descansar a veces para poder seguir con más fuerza. Pero bueno, cada persona es un mundo. A lo mejor a ti no te hace falta marcarte en tu agenda. No, yo la verdad es que sí que lo he comentado alguna vez, pero debería marcar una agenda un poco más estricta, porque sí que es verdad que eso, el tema de ir al gimnasio antes del trabajo y luego trabajar durante todo el día, sí que lo tengo muy estructurado, pero luego lo que pasa dentro de ese día, al final en el mundo también de las startups, que hay tantos Mm. altibajos y tantas cosas, de repente hay que apagar fuegos y pues es un poco Sí. difícil a veces, ¿no? Es verdad que a lo mejor lo que hay que hacer es una agenda un poco más flexible o con huecos que depende del día si hago una cosa u otra, pero sí que es Ujú. verdad que es algo que me gustaría trabajar un poco más personalmente. Y luego también me gustaría tener la disciplina suficiente para dejar de morderme las uñas, que es algo que llevo haciendo desde que me acuerdo y no soy capaz. No soy capaz. No sé si tienes algún Fíjate, truco ahí, pero no soy capaz. buah, mi madre te diría que te pusieses un pinta uñas que tiene un Sí. sabor amargo. Ah, sí, Sí, sí. es que cuando era pequeña, me mordí las uñas durante unas semanas y mi madre me compró eso y lo dejé rapidísimo. Lo venden en la farmacia. Pero más allá Bueno, de eso no lo sé, no lo sé. o sea, me refiero en general, o sea, este es un ejemplo tonto, pero Sí, trucos para, pues, para mejorarte a ti mismo, para dejar de hacer sí, cosas pues que no son productivas y lo sabes. Es un poco el tema de la disonancia cognitiva, ¿no? Que es cuando tus acciones y tus pensamientos se enfrentan. O sea, el sí. ejemplo que siempre pone la gente es un médico que fuma. Un médico que sabe que fumar es malo y que a la gente le recomienda que no fume y fuman. Que encima hay muchos, de repente, no sé por qué, pero hay un montón de Mm. médicos que fuman. Sí, es Entonces, cierto. ¿cómo consigues cambiar esa balanza y que tu pensamiento de esto es malo supere a el tengo que hacerlo? Es que, a ver, yo pienso que hay dos tipos de motivación, ¿no? ¿Tú por qué vas al gimnasio? ¿Por qué, mejor, por Ujú. qué tanta gente que se apunta al gimnasio lo deja a los pocos meses? Al segundo mes, al tercer mes. Porque se Por, estanca normalmente. no. La razón real por que la gente deja el gimnasio cuando lleva 2 o 3 meses es porque empiezan por un desencadenante externo, porque su motivación es externa y no interna. Es decir, Mm, ellos van al gimnasio porque quieren gustarle a una persona en verano o van al gimnasio porque, no sé, por algo que no depende, que no es por ellos. Pero tú si quieres mantener la disciplina es porque tú vas al gimnasio porque eres una persona sana. Y es esa la razón. Porque tú eres, no porque tú quieres conseguir algo con eso. ujú. Tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, de identidad. Tú te pones una identidad. ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad y la identidad, Juanma? No lo sé. La verdad, interiorizar a lo mejor. Porque, porque la personalidad depende de... La personalidad es algo con lo que tú naces. Es algo con lo que tú naces o se Ujú. te va desarrollando, pero hasta a los 4 años se ha desarrollado por completo y a partir de ahí ya es la que te ha tocado. A no ser que tengas un evento traumático en tu vida que te cambie por completo, tu personalidad es la que es. Y es bonito que así sea, es algo estable. No cambia nunca, a mí me parece que está bien. Pero la identidad, pero la identidad es algo que depende de lo que tú crees que eres.
La identidad es, yo creo que soy tonto. Pues entonces tú te comportas como alguien tonto. Porque como crees que lo eres, de repente tú piensas que eres gracioso. Si te crees gracioso, te comportas como alguien gracioso y por lo tanto lo vas a ser. Es el efecto Pigmalión esculpiéndote a ti mismo, ¿no? Es Ujú. como... bueno, quien no sepa lo que es el efecto Pigmalión, lo digo rápido, si me estáis escuchando y no estáis entendiendo. Pigmalión era un escultor de la mitología griega que estaba buscando a la mujer más bella del mundo. Entonces, hacían cola a las mujeres para estar con él porque era guapísimo y además era súper rico y súper famoso. Y ninguna le parecía lo suficientemente buena para él. Entonces dijo, bueno, pues como no hay ninguna mujer lo suficientemente buena, la construyo. Y cogió una piedra y se puso a tallar. Y construyó a la mujer más bonita que había visto en su vida. Y de tanto creer que era real, se convirtió en verdad. Se convirtió en una mujer de verdad y fue su mujer. Y esto ocurrió porque creía que era verdad, Ujú. que era una mujer de verdad. Entonces, este efecto, esta historia de la mitología griega se utiliza en psicología para hablar sobre cómo afecta en las personas en la gestión de equipos, etcétera. Por ejemplo, si tú crees que alguien va a crecer, esa persona se va a empoderar y por lo tanto va a crecer. Si tú crees que esa persona no vale lo suficiente, cada vez la Ujú. vas a ir haciendo pequeña. Pero es que este efecto que ocurre en las personas, en equipos, también ocurre en uno mismo. También ocurre con lo que tú crees de ti mismo. Si tú crees que no vales y te estás diciendo eso todos los días en tu cabeza, es que no vas a valer, porque es que te estás diciendo a ti mismo todo el tiempo cosas como es que soy feo, es que no soy fuerte para ir al gimnasio, yo no puedo, y todo está en tu cabeza. Te estás esculpiendo a ti mismo, ¿no? Entonces es importante que cuando diseñes tu identidad, porque eso sí que se puede diseñar, te diseñes como tú quieras ser, Ujú. porque lo que tú creas que eres lo vas a ser. Y por eso, por ejemplo, si tú crees que eres una persona con templanza y vas a leer sobre esta característica de la personalidad, por ejemplo, o sobre el estoicismo, por ejemplo, que estábamos hablando antes sobre el estoico. Ujú. Pues si tú crees que eres una persona estoica, vas a aprender sobre estoicismo, vas a leer sobre eso, vas a ver vídeos en YouTube sobre eso, etcétera, 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 y al final vas a entender y vas a aplicar el estoicismo en tus acciones diarias. Entonces, mm, la identidad es súper importante para, para construirte a ti mismo, para mejorarte a ti mismo y para ser esa persona que quieres ser, que es tu mejor versión. Sí, yo de hecho estaba escuchando hace poco también este tema de mejorar la voz interior y es cómo te hablas a ti mismo y cómo te tratas y es curioso que esté tan Sí. relacionado con quién acabas siendo. Ujú. Eh, y nada, te iba a decir que nos acercamos ya a la hora de grabación y es que tengo una reunión en nada. Si no, seguiría porque la verdad que me está pareciendo súper interesante y de hecho tengo un par de preguntas más, pero los vamos a guardar para una parte 2 si te parece. Por Eh, supuesto. y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Miriam. La verdad es que me ha parecido muy chulo y muy interesante cómo relacionas todo el tema de la psicología, el marketing, la empresa, el liderazgo, me parece muy chulo. Y nada, no sé si quieres comentar algún proyecto que tengas pendiente o en el futuro o... Pues nada, si las personas que estén escuchando esto queréis unir a mi comunidad de WhatsApp, podéis entrar en mi LinkedIn, en el CTA de Conoce a Miriam, y podéis entrar. Hablo sobre marketing, sobre psicología, sobre liderazgo, gestión de proyectos y personas, y voy subiendo webinars, etcétera, y es totalmente gratis, así que todo lo que queráis hacer, pues ahí me podéis encontrar. Genial. Y poco más. Nos vemos en LinkedIn. Genial, pues muchísimas gracias, Miriam, y hasta la próxima porque ya te digo que tengo pensado ya la parte 2. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.